La Franja de Gaza es uno de los territorios más sensibles y estratégicos del mundo. Su densidad poblacional, su aislamiento y su posición entre Israel y Egipto la convierten en un punto clave para la seguridad regional y para la política del Medio Oriente. Tras décadas de bloqueo, recurrentes guerras y crisis humanitarias, Gaza continúa siendo el centro de atención internacional. El ataque del grupo terrorista Hamás del 7 de octubre de 2023, que desencadenó una nueva escalada bélica, demostró nuevamente cómo un solo acontecimiento puede alterar el equilibrio regional. Hoy, la Franja de Gaza representa un desafío urgente: combinar seguridad, estabilidad política y ayuda humanitaria para evitar que la zona siga atrapada en un ciclo permanente de conflicto. La de Gaza es una larga historia de crisis y enfrentamientos. En 1946, la región de Gaza, todavía bajo el mandato británico en Palestina, se vio envuelta en una creciente ola de tensión y vigilancia militar. Para las autoridades británicas era un punto estratégico clave, un corredor cercano a Egipto utilizado por redes clandestinas árabes que se oponían tanto a la administración británica como a las políticas de inmigración y seguridad impuestas en toda Palestina. Londres catalogaba a muchos de esos grupos como terroristas, mientras que la población local los veía como movimientos de resistencia nacional. Un objetivo central era neutralizar a células armadas responsables de emboscadas, sabotajes o ataques contra infraestructura colonial. Gaza, por su cercanía a rutas de contrabando y su tejido social complejo, se convirtió en uno de los focos principales de estas operaciones. Para finales de 1946, quedaba claro que los operativos no lograban frenar el avance de los movimientos nacionalistas y Gaza continuó siendo un territorio inquieto, anticipando los conflictos que estallarían en los años siguientes con el fin del mandato. La visita del primer ministro egipcio Gamal Abdel Nasser a la Franja de Gaza en marzo de 1955 marcó un momento de gran carga simbólica y política dentro del conflicto árabe-israelí. En ese contexto, la presencia del jefe de gobierno egipcio tenía un propósito claro: reafirmar la responsabilidad de Egipto sobre Gaza y fortalecer el vínculo político con los palestinos que habitaban la zona. Sus discursos destacaron la necesidad de mantener la resistencia y la unidad árabe frente a Israel, al tiempo que insistió en que Gaza no sería abandonada y que Egipto continuaría desempeñando un rol central en la defensa de los derechos palestinos. Esta retórica buscaba reforzar la moral de la población, pero también posicionar a Egipto como referente regional en un momento en el que el mundo árabe debatía qué rumbo tomar frente a la presión creciente de las potencias occidentales y la influencia soviética. La visita de Nasser fue un episodio cargado de simbolismo político y geopolítico. Representó un intento de consolidar la posición egipcia en un territorio clave, reforzar la moral de una población vulnerable y posicionar a Egipto como actor indispensable en la defensa de los palestinos en un momento particularmente tenso de la historia de la región. En 1955, la Franja de Gaza se encontraba en una situación de creciente inestabilidad debido a incursiones fronterizas, tensiones militares y el deterioro humanitario provocado por la gran cantidad de refugiados palestinos. Ante este escenario, la Organización de las Naciones Unidas envió una misión de inspección para evaluar de primera mano tanto la situación civil como el estado de seguridad en la zona. Los observadores de la ONU recorrieron campos de refugiados, instalaciones militares egipcias y puntos sensibles de la frontera, recogiendo testimonios sobre las dificultades diarias que enfrentaba la población. Desde la falta de recursos básicos hasta el temor constante a nuevos episodios de violencia. La misión también tuvo como objetivo monitorear el cumplimiento de los acuerdos de armisticio y detectar posibles violaciones que pudieran escalar el conflicto. En 1955, la ONU también realizó varias inspecciones en Gaza tras incidentes aéreos que involucraban aviones de combate derribados cerca de la frontera. Los inspectores entrevistaron a testigos, analizaron restos de aeronaves y documentaron movimientos militares. Estas misiones buscaban contener la escalada y ofrecer una evaluación imparcial en un periodo de tensión creciente en la región. En 1956, la Franja de Gaza seguía siendo uno de los escenarios más tensos del conflicto árabe-israelí. Durante la crisis de Suez,
las fuerzas israelíes avanzaron hacia el enclave, enfrentándose a unidades egipcias que administraban la zona desde 1948. La resistencia egipcia fue intensa, pero finalmente Gaza quedó bajo ocupación israelí durante varios meses. Para la población palestina, el año estuvo marcado por bombardeos, desplazamientos y un clima de profunda incertidumbre. Ese mismo año de 1956, el espacio aéreo de Gaza se convirtió en un punto crítico de enfrentamientos. En medio de los combates entre las fuerzas egipcias e israelíes, varios aviones fueron derribados mientras realizaban misiones de reconocimiento o apoyo militar. Las baterías antiaéreas egipcias desplegadas alrededor de la franja respondieron con intensidad a los vuelos israelíes. Estos derribos reflejaron la ferocidad del conflicto y la importancia estratégica de tener el control total no solo del terreno, sino también del aire. Para 1957, la ONU y observadores internacionales documentaron un importante arsenal dejado atrás o incautado durante la ocupación. Entre el material capturado se encontraban fusiles de fabricación soviética, británica y checa, ametralladoras ligeras, morteros y abundantes municiones que habían sido suministradas previamente a las fuerzas egipcias estacionadas en Gaza. Estas armas revelaban la diversidad de apoyo internacional recibido por Egipto durante la Guerra Fría y mostraba el nivel de militarización del enclave en aquellos años. La crisis de 1957 en la Franja de Gaza fue una de las consecuencias directas de la Guerra del Sinaí de 1956, cuando Israel ocupó el enclave tras enfrentar a Egipto y sus aliados. Durante los meses de ocupación, Gaza quedó bajo control militar israelí y su población, ya marcada por la presencia masiva de refugiados palestinos desde 1948, vivió momentos de tensión, incertidumbre y temor a una anexión permanente. La comunidad internacional observaba con inquietud la situación, especialmente porque la guerra había reconfigurado el equilibrio político del Medio Oriente en plena Guerra Fría. La crisis se intensificó a inicios de año cuando las presiones diplomáticas, encabezadas por Estados Unidos, la Unión Soviética y las Naciones Unidas, exigieron a Israel retirarse tanto de la península del Sinaí como de Gaza. Israel dudaba, temía que abandonar el territorio sin garantías de seguridad reactivara las incursiones fronterizas y devolviera la frontera sur a un estado de vulnerabilidad. Sin embargo, la amenaza de sanciones internacionales y la necesidad de mantener relaciones estratégicas con Washington llevaron a que finalmente accediera. En su lugar entraron las fuerzas de paz de la ONU, cuyo despliegue buscaba estabilizar la región y evitar nuevos enfrentamientos. Egipto retomó la administración civil, aunque bajo una vigilancia internacional inédita. En 1957, tras la retirada israelí, las autoridades y fuerzas egipcias regresaron a la Franja de Gaza para retomar su administración. La vuelta se dio bajo la supervisión de la ONU, que desplegó fuerzas de paz para evitar nuevos choques militares. Para la población palestina, el regreso egipcio significó el restablecimiento de la autoridad previa, aunque en un clima de tensión e incertidumbre. En 1957, tras la retirada israelí de Gaza, los choques entre fuerzas israelíes y egipcias continuaron en la zona fronteriza. Aunque la ONU había desplegado tropas para estabilizar la región, los incidentes armados mantuvieron la tensión en aumento. Ambos lados se vigilaban de cerca, temiendo un nuevo estallido del conflicto. Estos enfrentamientos demostraban que, aún con la presencia internacional, Gaza seguía siendo un polvorín en Medio Oriente. La entrada de las tropas de la ONU en Gaza en 1957 marcó un punto de inflexión en la historia del enclave y en la dinámica del conflicto árabe-israelí. La presión internacional, especialmente de Estados Unidos y de la Asamblea General de la ONU, obligó a Israel a retirarse. Para garantizar que la salida no desencadenara un nuevo ciclo de violencia, Naciones Unidas decidió desplegar su fuerza de emergencia, la primera misión de paz a gran escala en la historia del organismo. Los soldados desplegados provenían de varios países neutrales, lo que reforzaba su rol de intermediarios imparciales. Si bien Egipto retomó el control civil en Gaza, el enclave quedó bajo una novedosa supervisión internacional. Para la población palestina, la presencia de cascos azules fue inicialmente recibida con una rara mezcla de alivio y desconfianza. La entrada de tropas de la ONU en 1957 simbolizó uno de los primeros intentos globales de mantener la paz en Medio Oriente mediante presencia internacional. En 1960, Gaza seguía en un clima de tensión permanente.
El enclave enfrentaba serias dificultades económicas y humanitarias. La falta de trabajo, la dependencia de la ayuda internacional y las limitaciones de movimiento generaban frustración en la población. Al mismo tiempo, las autoridades egipcias mantenían un férreo control político y de seguridad, atentos a cualquier intento de organización autónoma palestina que pudiera alterar el delicado equilibrio regional. En el plano militar, 1960 fue un año marcado por incidentes fronterizos. Intercambios de disparos, acusaciones de infiltraciones y escaramuzas en la línea de armisticio alimentaban un clima de sospecha mutua. Aunque no se produjo un conflicto abierto, la frontera era un punto vulnerable y explosivo. La ONU monitoreaba, pero tenía capacidad limitada para impedir los enfrentamientos. En ese contexto, Gaza permanecía como un territorio atrapado entre tensiones regionales, desafíos internos y un futuro incierto, anticipando los conflictos que estallarían años después. Desde la Guerra de los 6 días de 1967, Gaza sigue siendo un infierno. Atravesó la primera intifada, la segunda intifada, la guerra de 2008 y 2009, el conflicto de 2012, la guerra de 2014, las escaladas de 2021 y 2022 y finalmente el brutal ataque del grupo terrorista Hamás del 7 de octubre de 2023 que abrió una nueva fase de un conflicto sin final.